habíamos arrancado con espacios vectoriales y la unidad de espacios vectoriales que yo suelo comentar que debería llamarse subespacios vectoriales porque ya de la primera clase empezamos a hablar de subespacio y hasta el final de la unidad todo lo que vamos a hacer es cuestiones que tengan que ver con subespacio. Yo voy a ver si podemos darle un ritmo a la clase como para poder llegar a dar lo que son dos temas fundamentales. Combinación lineal, más allá de redondear algo más de subespacio ahora, junto con ustedes para asimilarlo. Combinación lineal y también sistema generador. Son los dos temas que tenemos que ver de la mano de lo que pensamos aprender hoy junto con subespacio, van a venir estos dos temas. ¿Qué vimos en la clase pasada entonces? A ver, para ir recordando un poquito paso a paso lo que estuvimos viendo. Y ahí les pido que vayan empezando a tener presente que si al principio de año le dimos la sugerencia que por favor clase a clase traten de hacer un repaso, más allá de hacer actividades, tareas, la inversión de 5, 10 minutos, 15 para reojear o rever lo que se vio en la clase anterior, los va a ayudar mucho. Y en esta unidad en particular, más que ninguna, esta y la que viene. Ya van a ver que es importantísimo. Vimos en esta cuarta unidad de espacios vectoriales que había 10 axiomas que se cumplían para que con un conjunto universal de vectores, de matrices, de polinomios o de funciones continuas en un intervalo, si cumplen esos 10 axiomas, 5 referidos a la suma, 3 referidos al producto por escalar y 2 que los conectan, 2 distributivas, si cumplen esos 10 axiomas, ese conjunto universal de vectores, de matrices, etc., tiene estructura de espacio vectorial. Dentro de los espacios vectoriales elegimos conjuntos más chiquitos, ¿sí? Y esos conjuntos más chiquitos, como puede ser en R2 una recta, en R3 una recta, un plano, van a tener la categoría de subespacio si se comportan como espacio vectorial en ese conjunto, ¿sí? Y ahí vimos que, por ejemplo, entre los espacios geométricos, que ahora vamos a revisar o repasar un poquito, hay en R2 tres estilos. Los espacios geométricos que sería en R2 todo R2, que es un espacio vectorial, o el origen, que es un espacio vectorial en sí mismo, o cualquier recta pero con una condición importante. ¿Cuál es la condición que tiene que tener una recta para ser un subespacio? No cuál era subespacio. ¿Se acuerdan qué tenía que pasar? Tenía que estar gritándome a cobro por una pavada de Había tres subespacio. condiciones: ley de composición interna, Sí. existe el elemento neutro, y ley de composición externa era. El neutro me interesa. E indica que la recta pasa por ¿dónde? Si el neutro pertenece al lugar geométrico, ¿por dónde pasa la recta? Por el origen. ¿O el origen? Cualquier recta va a ser subespacio solamente si pasa por el origen. Si no pasa por el origen, no es una recta considerada subespacio. ¿Qué va a pasar con los planos? Lo mismo. En R3 hay 4 tipos de subespacios geométricos. Uno es todo R3. Otro es el origen, ¿sí? Subespacios triviales. O todo o el mínimo, un puntito. Son espacios vectoriales, son subespacios, pero subespacios triviales, obvios, no, casi ni se analizan. Ahora, los que son importantes, los más originales, más llamativos, con los que hacemos trabajos, son los subespacios no triviales. Y los subespacios no triviales son en R3 o rectas que pasan por el origen, que pasa lo mismo que con planos, que en R2, o planos que pasan por el origen. Y les doy una noticia, ninguna cosa más es subespacio. Ni en R2, un segmento, un ángulo, un semiplano, nada, una semirrecta, una circunferencia, ninguno es un subespacio. Y en R3, si no es una recta por el origen, o un plano que pasa por el origen, cuyas ecuaciones ustedes ya conocen, reconocer un plano, una recta que pasa por el origen, ya lo reconocen. Bueno, evidentemente con esa opción tenemos ya la posibilidad de decir, bueno, me aparece que me piden que analice si es subespacio tal conjunto. Y bueno, ya sabemos de antemano que si no es una recta o no es un plano en R3, no es subespacio. Y si es una recta en un plano por el origen, lo es. Y bueno, uno se larga ya a saber que tiene que demostrarlo o que es subespacio o que no es subespacio con, por ejemplo, la alternativa de que si no pasa por el origen,
ya esa era la condición necesaria que alcanzaba para decir si alguien no era subespacio. No tiene el origen, no es subespacio. Precisamos que tenga el origen. Así que, si no tiene el origen, no es subespacio. Y después podría pasar, por ejemplo, que estuviera el caso de un semiplano cuyo borde pasa por el origen, y sí, es probable que uno diga, tiene el origen, parece que es subespacio, pero en realidad dijimos, si no es recta o no es plano por origen, no es subespacio. Así que en un semiplano habría que ver cuál es la condición que cumplía. Y en un semiplano, ¿sí? Ustedes conocen, tiene un borde y hacia uno de los dos sectores en lo que queda dividido el plano, ese lugar geométrico está ocupado por todos los infinitos puntos, que si a cualquiera de esos vectores le sumamos a algún otro de ese mismo semiplano, iba a estar cumpliendo la ley de composición interna. Pero si a un vector de semiplano lo multiplicamos por -1, o por -2, o por cualquier número negativo, pasamos al otro lado del semiplano. O sea que no estaría en el lugar geométrico y no sería su espacio cerrado para el producto por escalar. No cumpliría la ley de composición interna, no cumpliría la ley de composición externa. Básicamente, para hacer subespacio de un espacio vectorial, precisamos como condición necesaria que tenga el nulo. Vector nulo, matriz nula, polinomio nulo, que lo tenga. Si no lo tiene, bueno, ya sabemos que no es subespacio y se acabó el problema. Ahora, si tiene el nulo, para avanzar tiene que cumplir 4 condiciones, ¿sí? Una, si tiene el nulo, ya sabemos que es no vacío. 2, que es un subconjunto del espacio vectorial de referencia, cuestión obvia que aparece fácil de justificar inmediatamente. Y las dos que mencionó hace un ratito Pablo, la ley de composición interna y la externa. ¿Cómo era la esencia de la ley de composición interna? Tomo dos vectores o dos elementos del supuesto subespacio y veo que la suma también pertenece. ¿Cómo es la ley de composición externa? Tomo un elemento del subespacio, lo multiplico por un número y veo que ese producto también pertenece a su espacio. Son las formas de ver la verificación de la condición 3 y 4, ley de composición interna y externa. Ahora vamos a seguir mirándolo y vamos a tratar de empezar a aliviarles un poquito la tarea, porque en la clase pasada aparecieron dos planos y demostrar que dos planos son su espacio, la interacción de dos planos, y cuesta más trabajo. Algebraicamente, por notación, cuesta bastante más. A ver si hoy encontramos una vuelta para hacer más fácil. No le digo que aparezca un comando con el GeoGebra para hacerlo, pero el alivio es bastante grande. Los subespacios geométricos, triviales y no triviales, ya los charlamos. Y ahora sí, vamos a esto, que es la clave. Esto intenta ser un facilitador de cuentas para ustedes. Cuando ustedes tienen un sistema de ecuaciones, supónganse que le damos un sistema de 3 ecuaciones con 7 incógnitas. Para demostrar que su espacio, para mí es una tortura tremenda. Llenar hojas y hojas y hojas para sumar dos vectores de semejante cantidad de componentes y ver que cumpla con las condiciones. Es un trabajo enorme de notación. ¿Qué es lo que va a hacer esto que vamos a demostrar ahora y que le pido que lo traten de entender para poder justificarlo y saber utilizarlo? Que decía a las soluciones de un sistema homogéneo. Está claro que A por X igual a N era una ecuación matricial de un sistema homogéneo, ¿se acuerdan, no? A, la matriz del sistema. X, la matriz columna de la matriz nula que dice que el sistema es homogéneo. ¿Qué es X? La solución, las incógnitas de este sistema de ecuaciones en forma matricial. ¿Qué nos dice? Analizar si el conjunto solución de un sistema homogéneo, o sea, todas las X, conjunto de las soluciones del sistema homogéneo, es un subespacio. Y bueno, la verdad es lo que vamos a apuntar a hacer, a demostrar que sí es un subespacio. Y ahora lo vamos a hacer y la demostración va a ser corta, pero yo lo que quiero que vean con esto es lo siguiente. Si yo a ustedes consigo convencerlo, y ustedes van a estar sabiendo si hicimos alguna trampa o no, que cualquier sistema homogéneo tiene como soluciones un subespacio entero. Bueno, lo que van a hacer en algún momento, si le aparece ese famoso sistema de 3 ecuaciones con 7 incógnitas muy difíciles de escribir, lo que tienen que hacer es una sola vez escribir este sistema de ecuaciones con esta matriz A, ¿sí? Y escriben la matriz A de 3 filas, 7 columnas. Y esa matriz A se comporta así, de esta forma, para demostrar que ese sistema tiene características de su espacio. Bueno, escriben la matriz A
la escriben de esta forma, simbólicamente, ¿sí? Es como decíamos recién con el GeoGebra. Una vez que asignamos a un cierto valor, bueno, cada vez que hablemos de ese A es de aquel valor que ya indicamos. Y fíjense qué fácil va a ser demostrar que esta matriz A por X igual a N tiene en el conjunto de solución, las X, una estructura de subespacio. A ver, con condición 1, es no vacío. ¿Por qué es no vacío? A ver, ¿qué pasa si en lugar de X pongo una matriz particular? ¿Qué matriz pongo para verificar? ¿Cuál usamos siempre? 0. La matriz nula, ¿no? Y sí, a la matriz A la multiplico por la matriz nula y no da la matriz nula, aunque sea nula de distinto Sí. tamaño, la matriz A por una matriz nula da la matriz nula. Así que sé seguro que la solución trivial pertenece. Después, esta definición, el subespacio que está definido acá en forma por comprensión, con notación de conjunto, son los X que pertenecen a la matriz de orden n por 1. Bueno, ya está. Por más que me digan lo que sea acá, lo que sabemos es que por la definición son elementos de Rn por 1, es un subespacio de Rn por 1. V es Rn por 1, ¿no? En este caso. Bueno, ya cumple por definición y por la trivialidad de la solución nula, cumple las dos primeras condiciones. La tercera condición, ahí sí, ley de composición interna. A ver si recordamos cómo era esto, porque no vamos a hacer mucho más ejemplos de subespacio. Quizás Ezequiel va a hacer alguno más, pero, o uno o dos, pero ya van a tener que empezar a los siguientes subespacios, bueno, tienen que empezar ustedes a ver si les sale la demostración. Tomo un X1 que pertenece a su espacio, tomo un X2 que pertenece a su espacio. ¿Qué significa que X1 pertenezca a su espacio? Y que verifica su ecuación, que cumple con su ecuación. O sea que A por X1 es N. Y ahí está. ¿Qué significa que X2 pertenece a S? Y que A por X2 es igual a N. ¿Sí? Bueno, lo que quisiera demostrar, por estar con signo de interrogación y todas estas señales, es si X1 más X2 también pertenece. Y ahí sí les pregunto a ustedes, ¿cómo se demuestra con una ecuación matricial A por X igual a N? ¿Cómo se demuestra que X1 más X2 pertenece a ese conjunto? ¿Qué tiene que pasar, chicos? ¿Cuesta? A ver, si X1 pertenece, A por X1 es igual a N. Pertenece. X1 pertenece, cumple la ecuación, la condición. X2 pertenece. Si X2 pertenece, A por X2 es igual a N. Si le dijera Z pertenece, ¿qué me dirían, chicos? Por Z igual a N. Ahí está. Y si te digo que quiero demostrar que X1 más X2 pertenece Y a... por X1 más Sí, A sin por miedo. X2 Muy igual a bien. N. Y bueno, ahí está. Lo que quisiéramos demostrar, y es un objetivo parecido a lo que vimos en la unidad del sistema, con las soluciones de los sistemas homogéneos y no homogéneos, que jugamos con eso. Bueno, lo que quiero demostrar es que, o llegar a justificar, es que A por X1 más X2 también me da N. No lo sé, es lo que quisiera demostrar, y se va a demostrar en dos pasitos muy sencillos. Ahí tengo A por X1 más X2. ¿Qué aplicamos acá, chicos? Esto es lo que yo sé. Distributiva. Distributiva, obviamente. Y después A por X1 era N. ¿Le suena, no? Haberlo hecho ya. A Sí, por sí. X2 y también es N. Bueno, la matriz nula más la matriz nula es igual a la matriz nula. ¿Qué usamos acá? Propiedad distributiva y la hipótesis. Nada más. La hipótesis es esto, ¿no? Lo que podemos contar como sabido. Esta es la tesis, lo que queremos demostrar. Y sí, X1 más X2 pertenece a S, realmente pertenece porque A por X1 más X2 da N, entonces X1 por X1 más X2 verifica esta ecuación. Pongo en lugar de X, pongo X1 más X2 y verifica, da N. Y ahí tenemos ya la primera referencia. Ahí están las justificaciones. Y la conclusión es que para la tercera condición se cumple. Logramos demostrar que si X1 pertenecía y X2 pertenecía, entonces la suma también. ¿Qué falta ahora? Ley de composición externa. ¿Qué significa? Tiene que comprobar multiplicando por un escalar. Muy bien. Tengo un vector, en este caso una matriz columna,
que pertenece. Yo quisiera saber, si pertenece, yo hay algo que ya sé, es que A por X es igual a N. Esto no haría falta ponerlo, pero es para que el alumno se dé cuenta que qué significa que X pertenece. Si X pertenece, entonces A por X igual a N. Bueno, justamente es lo que nos dice esta concepción. Bueno, y ahora tengo K es un número real. K por X, ¿pertenecerá o no? Nos gustaría que sí. Y esto se va a justificar de esta forma. A por K por X, si diera la matriz nula, y lo da, está spoileado porque es muy corto, muy sencillo, y ya lo hicimos esto con sistemas homogéneos. Bueno, A por K por X1 es igual a, saco el escalar K, y eso se llamaba propiedad. El escalar lo sacábamos de la multiplicación por X, lo sacamos afuera, valga la paradoja. Propiedad, estamos asociando de una forma distinta. Asociativa y algo más. ¿Ahí se acuerda? Mixta. Mixta. Asociatividad mixta, muy bien. Y fíjense, nos quedó multiplicando a por X. Y A por X nos dice el rengloncito de arriba que eso es la matriz nula. Y la matriz nula por cualquier número, ¿qué va a dar? No, matriz nula. Matriz nula. Bueno, entonces, si A por una cierta matriz da la matriz nula, es porque esa matriz pertenece a su espacio. Conclusión, ahí están las justificaciones, K por X pertenece a su espacio. Y ya demostramos la condición 1 de ser no vacío, la condición 2, ser subconjunto del espacio vectorial, la condición 3, ley de composición interna, la condición 4, ley de composición externa. Con estas 4 condiciones acabamos de demostrar que el conjunto de las soluciones, de un sistema homogéneo es su espacio. Y ahora vuelvo a comentar lo del principio. Fíjense que esto es a nivel de demostración muchísimo más sencillo, menos de la mitad del trabajo de lo que ya hicimos anteriormente, cuando había que poner un sistema de ecuaciones, un vector genérico, resolver, sumar ecuaciones, restar ecuaciones. Acá es muy simple. Si nos dan la solución de un sistema de muchas ecuaciones con muchas incógnitas, decimos, bueno, y el sistema es homogéneo, ¿no? Por supuesto, está con todos los carteles. Homogéneo. Si no fuera homogéneo, esto no funciona. Bueno, la solución de un sistema homogéneo, con una matriz que represente al sistema, ya tengo esta condición. Esto sintetiza a esa matriz en una matriz cualquiera, de orden 5 por 10, no hay ningún problema. Y ahora nos manejamos con matrices, y con esa matriz demostramos que la suma es cerrada, que el producto por escalar también es cerrado, y ya está, una forma de hacer esa demostración sin poner más que una sola vez el sistema de muchas ecuaciones con muchas incógnitas plasmado en una matriz. ¿Se entendió? ¿O alguna duda antes de pasar diapositiva? Hasta ahora sí, sí. Bueno, Todo bien. bueno, y para cerrar el tema subespacio, lo que quisiera es que vayan viendo, vayan diciéndome, ¿qué diferencia hay entre unión y intersección, chicos, en general, en conjunto? Unión e intersección. Intersección son los elementos que comparten. Muy bien, lo que tienen en común. Por ejemplo, dos planos tienen como intersección la recta en común, que si es que se intersecan, ¿no? Y la unión de los dos planos, ¿qué serían? La suma de los elementos de ambos conjuntos. Muy bien, los elementos de un plano y los elementos de otro. Bueno, lo que van a ver es que la intersección de dos planos era una recta. Si los planos pasan por el origen, la recta pasa por el origen. Es un subespacio. Ahora, si yo le hago la unión a un plano, le uno otro plano, lo que estoy armando es una serie de puntos que no son ni un plano que pasa por el origen, ni una recta que pasa por el origen. Así que la unión, en ese caso, ¿será subespacio o no? La intersección dijimos que sí. No, no La pasa unión, por el origen, no. sí pasa por el origen, porque los dos planos pasan por el origen, pero Entonces, yo tomo un punto de un plano, un punto de otro, y lo sumo y me sale del plano. La unión no va a estar garantizada, la característica de ser de su espacio. Bueno, las dos operaciones son intersección, fíjense que son los elementos que pertenecen a un elemento, a un subespacio, y al otro. Y esta es la clave, la diferencia. En la unión tenemos los elementos que pertenecen a un elemento, a un conjunto, o al otro. La diferencia entre intersección y unión es que en vez de poner i, va la o. Acá precisamos que cumpla con las dos condiciones. Acá precisamos que cumpla con una o con la otra.
Bueno, ¿qué ocurre con esto? Bueno, vamos a hablar de las dos operaciones más. Una forma de hacer operaciones con conjuntos muy llamativa, muy original, que quizás no la usamos tanto, porque ustedes ya saben. Si ustedes tienen la ecuación de una recta, por ejemplo, lambda por un vector, y tienen la ecuación de otra recta, mu por otro vector, ¿qué pasa si los elementos de una recta, lambda por un vector, le sumamos los elementos de otra recta, mu por otro vector? Lambda por un vector más mu por otro vector. ¿Qué da eso? ¿A qué le suena? A un plano. Un plano, es la ecuación de un plano. Si a una recta le sumamos otra recta, que no sea paralela a ella, por supuesto, fabricamos, generamos, obtenemos, así, con los puntos de una recta más los puntos de otra recta, y todas las combinaciones lineales posibles, por supuesto, bueno, tenemos un plano. De forma tal que al sumar un subespacio con otro, si son dos rectas, por ejemplo, tenemos un plano. Y si tenemos un plano y le sumamos una recta, ¿sí? A un plano le sumamos una recta. O sea, a los puntos del plano le sumamos todas las posibilidades para un lado y para otro que da una recta. ¿Qué obtenemos? A partir de un plano, todos los puntos que van hacia un semiespacio y hacia el otro, porque la recta se desplaza de cualquier punto del plano hacia un lado y hacia otro. ¿Qué obtenemos? Se va a agrandar. Y agrandarse un plano, ¿qué significa? ¿Qué va a obtener? ¿No? No entendí la pregunta. Si a un plano se le agrega una recta, dijo. Exacto, se le suma así como acá cuando tenemos una recta, en el ejemplo de C1 más C2, si tenemos una recta, a esa recta le sumamos otra recta con todos los puntos en común, ¿no? Y con esa recta barremos todo hacia un lado, hacia un semiplano y hacia el otro. Y generamos todo un plano, todo R2 podría llegar a ser, si estamos en R2. Bueno, de la misma forma, si tuviéramos la ecuación de un plano, un subespacio que fuera un plano, todos los vectores de un plano, todos los vectores de un plano, y le sumamos todos los vectores de una recta, para un lado y para otro. A todos los vectores de un plano le sumamos todos los vectores de una recta. Y esa recta nos hace recorrer todos los puntos de todo el espacio, que diríamos que tenemos de la suma de un plano más una recta que no está incluida en él. Tenemos del plano todo hacia un lado y hacia otro. En R3, ¿qué hay? ¿Queda algo sin cubrir? Si de un plano vamos hacia un lado y hacia otro, ¿no quedan todos los puntos abarcados? Tener un volumen. Sí, bueno, sería todo el espacio Todo el R3. espacio, claro. Todo R3, eso es lo que está quedando. La única diferencia que no quede, por ejemplo, todo R3 es si la recta, que se la sumamos a un plano, está incluida en el plano. Y en ese caso sí nos generamos. Pero si la recta sale del plano, con todos los puntos del plano, a todos los puntos del plano, le sumamos puntos de esa recta que sale del plano y estamos generando todo el espacio R3. Hay una suma que es especial, que lo vamos a ver en un tema puntual, que no lo vamos a usar mucho por ahora. Se llama así, la suma con el circulito que la abarca, se llama suma directa. Y es lo mismo que la de arriba, nada más que tiene dos características. Una, que si sumo los dos subespacios, me da todo el espacio vectorial. Como recién, cuando me dijeron a un plano le sumo una recta, me da todo R3. Esta es una suma directa. Pero también tiene que ocurrir que la intersección entre los dos conjuntos sea el nulo. Por ejemplo, si yo tengo dos rectas en R3 no son de suma directa. ¿Por qué? Porque con dos rectas genero un plano, no genero todo R3. La intersección de dos rectas tiene que ser el origen. Ahora vamos al otro ejemplo. Dos planos. Al sumar todos los puntos de un plano más todos los puntos de otro plano, y generamos todo el espacio vectorial B. ¿Sí? Todo R3. Pero la intersección entre los dos planos queda. Los planos que pasan por el origen. Recta. Una recta, no es el origen. Así que dos rectas en R2 no son suma directa. Dos planos en R2, en R3 no son suma directa. Ahora, si tengo un plano y una recta, que no la incluya, el plano de la recta, bueno, es un ejemplo de suma directa. ¿Sí? Suma directa es cuando es la suma justa para llegar a fabricar todo el espacio vectorial, pero
sin que haya más en común que una intersección que es el origen. Bueno, y ahí dice, la intersección de dos subespacios es un subespacio del mismo espacio vectorial. La intersección siempre lo va a ser. Ustedes tienen dos planos que pasan por origen, la intersección es una recta que pasa por origen, y es un subespacio. La intersección entre las matrices simétricas y la matriz antisimétrica, que son dos ejemplos de subespacio, va a ser una intersección tal que es también subespacio. La unión de dos subespacios, ahí dice no siempre. ¿Ven que dice no siempre? ¿Por qué? Porque puede llegar a ser que la unión de un subespacio con otro sea un subespacio. Si yo a un plano le uno una recta que está incluida en él, bueno, la unión es todo el mismo plano, que ya sabemos que es subespacio. Pero puede ser que no siempre sea, porque si a un plano le sumo una recta que no pasa por el origen, bueno, le uno, no le sumo, le uno una recta que no pasa por el origen y no genero un subespacio. No va a ser cerrado ni para la suma, sobre todo para la suma, para la segunda la ley de composición interna. La suma directa y la suma en general son subespacios. A un subespacio le sumo otro subespacio, me da un subespacio, y si hago la suma directa, con más razón. Bueno, a ver. Ahí está un poquito el ejemplo geométrico que estábamos diciendo antes, para repasar la geometría con el tema de subespacio. La intersección de dos planos que no son paralelos entre ellos y que pasan por el origen, ¿sí? Es un ejemplo de intersección de subespacio. La unión de dos rectas que pasan por el origen no forman subespacio, ¿sí? Ustedes ya vieron ese ejemplo conmigo. Tomamos un punto de una recta, un punto de otra recta, y no estaba en las dos rectas. Esa unión no era un ejemplo de subespacio. La suma de dos rectas, que da un plano que pasa por origen, es subespacio. La suma de un plano y una recta que pasa por origen, que no es paralela a él, también es un subespacio, ¿sí? La suma directa entre dos rectas de R2 también es un subespacio. Estamos hablando de ejemplos geométricos, ¿no? Bueno, hasta ahí el tema subespacio. ¿Va a haber en la práctica hoy alguna actividad más con el tema subespacio? Lo que sería bueno que, en vez de hablar nosotros en este caso, vayan diciendo ustedes cuál es la primera condición, cuál es la segunda, cómo harían para encontrar la estrategia para demostrar la tercera, para que ustedes después, cuando hagan solo los objetivos, les salgan. Preferimos que participen ustedes. Yo ahora voy a hacerlos participar con esto que sería la siguiente temática, que es combinación lineal. Hacemos un envión con combinación lineal y una primera pausa, ¿sí? Un primer descanso. Ustedes ya vieron combinación lineal. Acabamos de decir que la ecuación de un plano era lambda por u más mu por b, ¿no? ¿Se acuerdan? En geometría analítica. Bueno, eso es un ejemplo de combinación lineal. Si a un vector lo multiplico por un número, a otro vector lo multiplico por un número, tengo dos múltiplos, sumo esos dos múltiplos y obtengo lo que se llama combinación lineal. Y ya vimos en algún momento, así como cuando a un vector lo multiplicamos por un número y obtenía un vector paralelo, cuando a un vector le sumo, es una suma de otros dos, ¿sí? Con sus múltiplos, es una combinación lineal, esos tres vectores eran coplanares, ¿sí? Por ejemplo, un vector del plano es coplanar con los dos vectores directores. Bueno, ese tipo de situaciones son las que vamos a ver geométricamente ahora de la mano de combinación lineal, pero aplicado a cualquier tipo de vector, no solamente los vectores geométricos que ayudan para entender, pero no son los únicos que va a haber en esta unidad. Vectores de R4, de R5, matrices, ¿sí? Van a poder formar parte de esta temática. Bueno, aprendan desde ahora hasta el final de la unidad el tema combinación lineal. Es importantísimo que lo recuerden, como lo estamos enseñando, y que lo asimilen, ¿no? Como lo estamos tratando de aprender ahora. Si tengo un espacio vectorial de vectores A, B1, B2, BK, que serían como los vectores U y B de un plano, con esos dos vectores U y B, ¿no generamos todos los vectores del plano? ¿No fabricamos, no expresamos todos los vectores del plano? Todos los vectores del plano son un múltiplo de U más un múltiplo de B. Bueno, es exactamente esa es la idea que vamos a usar ahora, pero para más vectores. B1, B2, B3, BK, ¿sí? K vectores. Bueno, el vector B, un vector B cualquiera, es combinación lineal de estos vectores, decimos de A o de B1 hasta B sub K,
¿sí? Es combinacional de este conjunto. Si existen estos escalares, como antes había un lambda y mu en el plano, ahora son muchos escalares. Entonces no decimos lambda, mu, phi, etc. Decimos alfa 1, alfa 2, alfa k. ¿Sí? Cada vector acompañado por su escalar. Esto es una combinación lineal. Un alfa 1 por un vector, por uno de los vectores, más un alfa 2 por otro vector, más un alfa k por el otro vector. Si esta suma nos iguala al vector b, evidentemente b es combinación lineal. ¿Qué puede llegar a ocurrir? Que no haya, ustedes quieren encontrar esos alfa y no hay, que no aparezca esa chance. ¿Sí? Y van a ver ejemplos ahora en los que se da y que no se da. Ejemplos en paralelo. Si estos escalares existen, acuérdense, si existen los escalares, la combinación lineal es posible. Si los escalares no existen, la combinación lineal es imposible. Es la clave para entender este primer concepto. Y yo suelo decir que con B1, B2 y B sub K fabricamos al vector B, ¿se entiende? Por decirlo de alguna forma figurativa. Con B1, B2 y hasta B sub K fabricamos el vector B. ¿Cuáles son los escalares? Y bueno, veremos en cada caso cómo se encuentran. Es muy simple de la mano del sistema de ecuaciones, pero lo que es importante es que B se puede escribir como combinación lineal. O sea que podemos fabricar en esta fábrica que tenemos con K vectores, podemos fabricar este vector B. Fabricar este vector y diríamos que la combinación lineal no es posible. Bueno, ahí decimos que si bueno, esto que ya habíamos mencionado, si este vector B es una suma de múltiplos de los vectores del conjunto A, la combinación lineal es posible. ¿Sí? Bueno, y ahí tenemos un primer ejemplo básico con un solo vector. Díganme con todos los múltiplos de un vector, ¿qué generamos? ¿Qué fabricamos, chicos? Ustedes lo saben. Todos los múltiplos del vector, de un vector cualquiera, el 1, 2, 3 o cualquiera. Multiplicamos por 1, por 2, por 5, por 10, por menos 1, por menos 2. ¿Y qué generamos? Un proporcional. Sí, y todos esos vectores con distintos tamaños, si lo graficamos en GeoGebra o nos lo imaginamos, ¿qué nos van a dar? Todos los puntos que quedan a partir de graficar un vector y otro vector. Todo Y otro. R3. No, todo R3 no. Solamente con los múltiplos de un vector. Una recta. Si la multiplicamos por 1, queda igual. Si la multiplicamos por 2, queda duplicado, pero en la misma recta, en la misma dirección del vector A. ¿Sí? Evidentemente tenemos una recta paralela al vector 1, 2, 3. Bueno, ahora lo que decimos es, este vector 5, 10, 15, ¿será combinación lineal de A? A ver, ¿será algo que se puede escribir así? ¿Cuántos vectores hay, chicos? 1. 1. Entonces, con un solo vector. ¿Hay un escalar alfa que al multiplicar a este vector me dé el vector B? ¿Hay un escalar alfa que al multiplicar a este vector me dé este vector? No es difícil el acertijo, ¿no? Sí, hay una escala. ¿Cuál Hay un es? escalar. 5. 5. Es 5. Y bueno, ya eso en un solo vector no hay que hacer ninguna resolución del sistema de ecuaciones, ¿sí? Evidentemente hay un escalar que al multiplicar al 1, 2, 3 por 5 nos da el 5, 10, 15. ¿Qué les parece que va a pasar ahora cuando hagamos este? ¿Habrá un escalar que al multiplicar al 1, 2, 3 por ese escalar nos dé el 4, 3, 1? No parece. Y no parece, porque si al 1 para multiplicar por alguien que llegue a ser 4, hay que multiplicarlo por 4. Pero si al 2 lo multiplicamos por 4, no nos da 3. ¿Sí? Da 8. Así que seguro que si lo multiplicamos por un número, no nos va a dar este vector W. Y vamos a decir que W, que es un vector que, como ustedes sabrán, no es paralelo al vector A, no es combinación lineal. En cambio, el vector B, que sí es paralelo al vector A, al vector de A, entonces combinación lineal. Bueno, ahora lo vamos a ver enseguida en la otra diapositiva, pero ya saben ustedes geométricamente que hay un escalar o no hay un escalar. En el primero había un escalar, en el segundo no hay un escalar. Bueno, ahí está. Ya me lo dijeron esto ustedes. 5 por el primer vector da el que queremos expresar. Así que 5, 10, 15 es combinación lineal de este vector 1, 2, 3.
¿Sí? Respuesta final porque existe el escalar 5. Bueno, ¿qué pasa con el 4, 3, 1? Y bueno, si yo quisiera expresar el 4, 3, 1 como un alfa por el 1, 2, 3, y bueno, alfa por un lado tiene que valer 4, pero con 4 no me sirve, porque 4 por 2 da 8. Bueno, esta cuenta es imposible. ¿Sí? Dicho de otra forma, 4 es igual a alfa por 1. 3 tendría que ser igual a alfa por 2. Y 1 tendría que ser igual a alfa por 3. Y con 4, con alfa que vale 4, que lo utilizamos para la primera ecuación, no cumple ni la segunda ni la tercera. Ya está. No hay combinacional, no hay un valor de alfa posible, porque alfa está obligado a valer 4, y con ese valor y nada más cumple la ecuación 1, y con alfa igual a 3 medios, la segunda ecuación. Evidentemente, si está obligado a valer 4, no puede valer 3 medios. No hay un alfa posible. La respuesta es entonces, como alfa no es el mismo, la combinacional no es posible. ¿Sí? Era posible en el primer caso, cuando eran paralelos, y cuando no son paralelos, no es posible. ¿Sí? Fíjense que depende de la existencia del escalar, que sea la combinacional posible o no. Bueno, observaciones para R2 y para R3. Si un vector es combinacional de B, de otro, ¿no? Esos dos vectores son paralelos. Como en este caso, ¿no? Un vector es combinacional de otro, es un múltiplo de otro, son paralelos. Bueno, y si son paralelos, uno es combinacional de otro. ¿Qué pasa si un vector no es combinacional de otro? Un vector contra otro, no es combinacional. ¿Cómo son entre esos? No sé, no paralelo, No alabeado. son paralelos. No son paralelos. La noción de alabeado lo dejamos para recta porque dos vectores nunca son alabeados porque siempre los consideramos como un origen en común, en origen de coordenadas, y siempre se puede considerar que están en contacto. Ah, listo. Para la recta sí, para la expresión alabeada. Bueno, básicamente, dos vectores, uno es combinacional de otro si son paralelos, y si no, no son paralelos, básicamente. Tanto para R2 como para R3. Bueno, acá tenemos ahora un conjunto no con un vector solo, sino con dos. Lo que ustedes aprendieron en la primera unidad es que si tenemos dos vectores y no eran paralelos, con eso fabricamos ¿qué cosa? Un plano. Un plano. Lambda por U más mu por B, un plano. Bueno, a ese plano pueden pertenecer ciertos vectores o no pertenecer. Y bueno, y acá van a estar los dos casos. Analizar si el 6, 9, menos 5 es combinacional de los vectores de A, o sea, si está en el mismo plano va a estar todo bien. Y si el 6, 9, 0, le pasa lo mismo, ¿no? Si está en el plano, va a andar todo bien, es combinacional. Si no está en el plano, si sale del plano, no es combinacional. Y bueno, vamos a ver cómo se resuelve esto. Básicamente ustedes podrían llegar a decir, bueno, hago un producto mixto entre estos tres vectores y si da 0, son coplanares, si son coplanares está en el mismo plano, entonces es combinacional, no estaría mal, ¿sí? Y en este caso daría una respuesta contraria. Pero vamos a ver qué pasa con este mecanismo sin saber lo de coplanaridad, sin saber lo de la combinacional que expresa a los vectores de un plano. Y empezamos a ver. Este vector, 6, 9, menos 5. Acostúmbrense porque esto lo vamos a hacer muchas veces, ¿eh? Y es lo que nos van a tener que decir ustedes que hagamos. El 6, 9, menos 5. ¿Se puede expresar como combinación lineal de estos dos vectores? Alfa por el primero más beta por el segundo. Esto es la combinación lineal que uno quisiera saber si se va a verificar. Si ¿Puedes existen hacerlo? alfa. ¿Cómo? No. Ah, si existen alfa y beta, es lo que uno quisiera saber. Bueno, a ver, díganme qué pasa con esta situación. Tenemos una ecuación vectorial en la que los parámetros alfa y beta son las incógnitas, ¿sí? Es lo que quiero saber si existen. Y bueno, ¿cómo se resuelve esto? Esta cuenta, ¿cómo se resuelve? Operación matricial. ¿Como un sistema de ecuaciones o...? Sí, va a derivar un sistema de ecuaciones, pero vamos a ir paso a paso. Primero, Ok. hacemos alfa por este vector, ¿no? Sí, Alfa por el 2, 1, 1. 2 alfa, alfa, alfa. sí. Y beta por este, ¿no? Beta por 0, 3 beta, menos 4 beta. Bueno, ahí están las dos cuentas. Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Un vector más otro, ¿qué hay que hacer? Sumarlos. Sumarlo. Bueno, tenemos 2 alfa más nada, alfa más 3 beta, alfa menos 4 beta. Y ahora tenemos un vector que es igual a otro. Si dos vectores son iguales, entonces, ¿qué tiene que pasar?
para que dos vectores sean iguales. Y tenemos Que las sus componentes componentes. sean iguales. Claro que los Ahí componentes son iguales. está. Entonces, vamos a igualar 6 con 2 alfa. Sí. ¿Sí? 9 con, con alfa más 3 beta. Y menos 5 con alfa menos 4 beta. Bueno, esto es lo que tiene que ocurrir. La combinación lineal es posible si este sistema tiene solución. ¿Por qué si tiene solución? Porque quiero ver si existen alfa y beta. Y alfa y beta existen si este sistema tiene solución. ¿Cuándo no va a existir? Cuando este sistema no tenga solución. O sea, que cuando el sistema sea compatible, hay combinación lineal. ¿Y cuándo no va a haber combinación lineal? Cuando el sistema sea Incompatible. incompatible. Si es compatible, determinado o indeterminado, no importa. Hay combinación lineal porque los escalares existen de una forma o de muchas, hay combinación lineal. Si no existen los escalares porque es incompatible, no hay combinación lineal. Así va a ser la respuesta. Bueno, les comento simplemente para ganar un poquito de tiempo que uno empieza a pivotear en este sistema que tenemos la columna de coeficientes de alfa, 2, 1, 1, ahí está, primera columna. Columna de beta, 0, 3, menos 4, segunda columna, el coeficiente de beta. Columna de términos independientes, que son 6, 9, menos 5, ¿no? Bueno, les muestro, para no detenernos demasiado en las cuentas, que si pivoteamos en la fila 1, fila 2, columna 1, y después en la fila 1, columna 2, ya tenemos la fila 1 y la fila 2 pivoteados, y la columna 1 y la columna 2 pivoteados. ¿Podemos seguir pivoteando, chicos, acá? En esta matriz, ¿podemos seguir pivoteando en la matriz de No. coeficientes? No, porque están todos los pivoteos, ya lo hicieron en la primera columna, en la segunda columna, ya no hay nada más para pivotear. Y nos quedó, por supuesto, las cuentas tienen que seguir, las 9 menos 6, 3, menos 14, más 14, 0. Bueno, esto nos dice que 0 por alfa más 1 por beta es igual a 2, o sea, beta igual a 2. 1 por alfa más 0 por beta es igual a 3, alfa es igual a 3. Y 0 por alfa más 0 por beta es igual a 0, 0 igual a 0. Bueno, ¿cómo es este sistema? Y me parece que alfa apareció. Alfa vale 3, existe. Beta vale 2, existe. Y existe de forma única. Podría haber existido de forma no unívoca, sino de muchas formas. Y sin embargo, de infinitas formas. Y también eso garantizaba que el sistema es, que el vector 6, 9, menos 5 es combinacional porque los escalares existen. Acá dio alfa igual a 3, beta igual a 2. Así que la combinacional es posible. ¿Sí? Ahora, a manera de ejemplo, para que se vea que esto se puede dar, lo que hacemos es poner en lugar de alfa, en esta ecuación, un 3. En lugar de beta, ponemos un 2. Hacemos esta cuenta, 3 por 2, 3 por 1, 3 por 1, 2 por 0, 2 por 3, 2 por menos 4, bueno, dan estos vectores, y al sumar estos vectores da el 6, 9 menos 5, que no es lo que nos da la tranquilidad. La cuenta está bien hecha, porque con ese 3 y ese 2, con esos vectores, con esos escalares, la combinación lineal fue posible y nos fabricó el vector 6, 9 menos 5. ¿Sí? Los escalares existieron, eso es lo que tienen que recordar. Ahora, ¿qué va a ocurrir en el ejemplo B? 6, 0, 9. Fíjense que va a ser un ejemplo parecido a este. A ver, cuando probemos con el 609, antes de que aparezca, le comento cómo seguiría la diferencia. Ponemos 609, en vez de un menos 5, un 0. Perdón, 609 no, 690. En vez de un menos 5, un 0. Acá sigue el 0. Acá sigue el 0. Acá seguiría el 0. Acá seguiría el 0. Acá esta cuenta sería, a ver, pivoteamos acá. Menos 5, menos 9, menos 14. Acá, si hubiera un 0, ahora vamos a ver, 0 menos 9 y daría un menos 9. Y este menos 9 va a ser que, al no ser el 1, 2, es múltiplo del 7, menos 7, menos 14, con lo cual se anula toda la fila. Al tener un menos 7 y un menos 9, no menos 14, un número que no es combinacional de estos dos, del 1, 2, no es múltiplo proporcional al 1, 2, bueno, no se va a anular toda la fila. Con eso tenemos otra respuesta acá. Enseguida lo van a ver. A ver, vamos a la otra presentación. Vamos con el ejemplo del 6,
9, 0. Ya dijimos cuál es la diferencia. En vez de un menos 5 aparece un 0. En vez de ese 0, la respuesta va a ser este menos 9. Y como dijimos antes, si pivoteamos en una fila que es proporcional a la otra, la fila se anula. Pero si pivoteamos en una fila que no es proporcional a la otra, no se va a anular toda la fila. ¿Y qué queda acá? Ustedes ya miren esto y hace varias clases que tenían un sistema de ecuaciones con esta forma matricial. ¿Y qué dirían? ¿Es compatible o no es compatible este sistema? No, no es compatible. 0 igual a 0, 5. no puede ser. Es una contradicción. Por más que alguien diga, y si alfa vale 2, 3 y beta vale 2, ya está, ya lo encontré. No, si alfa vale 2, beta vale 2 y alfa vale 3, evidentemente no cumplen con que ¿No 0 le podés igual a transferir 5. al A ver, chicos, mecánico? hay un micrófono abierto. Hay un No micrófono vas a abierto, poder chicos. sacar 20.000 pesos Chicos, de la a cuenta. ver. ¿Tuya ni mía? Y hasta 15 pesos se puede Bueno, sacar. alguien Agustín, que... tenés el micrófono abierto. Vaya a prestar de guita ahí en efectivo. No, no está escuchando. Obvio. Bueno, cualquier cosa lo silenciamos, Ezequiel, si lleva el caso, si no no escucha. Bueno, alfa igual a 3, beta Dale, igual a dale, ya lo 2. silencio. Bueno, no, ya está, ya creo que se dio cuenta. Si alfa es igual a 3 y beta es igual a 2, Perdón, tenemos que, perdón. no hay problema, nos puede pasar a cualquiera, nos puede pasar. Mientras no parezca un insulto, una cosa así, no hay problema. 0 igual a 5 no es nunca compatible, con lo cual alfa, beta no existen. ¿Por qué no existen? Si alguien dice, si acá tengo que alfa es igual a 3 y beta es igual a 2, ¿por qué no existen? Y porque tienen que cumplir las tres ecuaciones. Y si alfa vale 3, y sí cumple la primera ecuación. Si alfa vale 3 y beta vale 2, cumple la segunda ecuación. Pero con alfa igual a 2, a 3 y beta igual a 2, 3 menos 4 por 2, 3 menos 8 da 5, da menos 5, no da 0. Con lo cual, esta ecuación no se verifica. Entonces alfa y beta no existen. ¿Sí? Y si alfa y beta no existen, el tema que estamos viendo, combinación lineal, ¿es posible o no? No, no es combinación lineal en este La caso. respuesta, la respuesta que hay que escribir es que 6, 9, 0 no es combinación lineal de este conjunto A. ¿Sí? Esa es la respuesta final. ¿Sí? No es combinación lineal. Y por supuesto, lo que van a ver geométricamente es que el 6, 9 menos 5 es un vector coplanar con estos dos. ¿Sí? Está dentro de todos los posibles vectores que generan estos dos vectores, que generan estos dos que se ve un plano. Y en cambio este no. Si estos dos vectores fabrican un plano, bueno, este vector sale del plano. Por eso hay una contradicción y no es combinación lineal. Bueno, avísenme si precisan que retroceda con la diapositiva si estoy pasándolo. Yo como me detengo un poco con la explicación, creo que llegan a copiar lo que quieran tomar nota. Observaciones sobre la combinación lineal. Y ahí voy a retroceder un poquito ahora. Dice este primer detalle, algo que ya mencionamos. La combinación lineal es posible si existen esos escalares. Esos escalares son las soluciones, las incógnitas de un sistema de ecuaciones. Y las soluciones de un sistema de ecuaciones van a existir cuando el sistema sea como. A ver, ¿cuándo existen? Cuando el sistema es como. Me dijeron que no existían cuando era incompatible. ¿Y cuándo existe? Compatible. Cuando es compatible. Determinado y indeterminado no importa. Pero cuando es compatible. Bueno. ¿Y de qué depende por el teorema de Roger-Frobenius? ¿Cuándo marcaba la compatibilidad y cuándo no? Me parece que teníamos que analizar rangos, ¿no? ¿Qué pasaba con los rangos? Si eran iguales o si eran Ahí está. distintos. Sí. Completalo, a ver, dale. Decilo completo. Si son iguales, ¿cómo es el sistema? Compatible, pero no me acuerdo. Compatible determinado era. Era de cualquier forma, determinado cuando era igual al número de incógnita e indeterminado cuando era menor. Pero por ahora, la clase que viene va a ser otro detalle, otro tema. Pero por ahora va a ser compatible a secas porque nos interesa que existan los escalares. Y si los escalares existen, es porque el sistema es compatible. Determinado e indeterminado, cualquiera de los dos. Los rangos tienen que ser iguales. Eso es lo importante. Rangos iguales, sistema compatible. Los escalares existen y entonces la combinación lineal se da. ¿Qué pasa con la contradicción de esto? A ver, alguien que me diga
Vamos a negar esto. Rango distinto, ¿qué significa? ¿El sistema cómo es? ¿Cómo, profe? Si los rangos son iguales, pasa todo esto. Si los rangos son distintos, la negación, entonces el sistema cómo es. La negación de que sea compatible. Incompatible. 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 Los escalares existen, lo negamos. ¿Cómo lo negamos? Una pavada, ¿no? No existen los escalares. Que no existen, claro. Y negamos que B es combinación lineal. Entonces, hay que No es negarlo. combinación lineal. Ahí está. Parece una pavada, una tontería, pero muchas veces sacar la conclusión y ver a lo que queremos llegar, por ahí cuesta. Bueno, ahí está la referencia que me hacían recién. Bueno, ya sabemos cómo demostrar que un sistema es un conjunto de vectores, permite expresar un vector como combinacional si los escalares que nos va a generar un sistema de ecuaciones son las incógnitas de un sistema compatible, existe la combinacional. Es incompatible, no existe. Así de simple, y ahí termina la teoría. Ahora, ¿qué ocurrió cuando uno quiso armar la matriz del sistema de ecuaciones? Miren, lo vamos a ver ahora en este detalle que viene ahora, que ya hoy pasamos, y en todos los anteriores. Miren cuando vemos una combinacional, ¿qué ocurre? Ustedes tienen los vectores 2, 1, 0, 0, 3, menos 4. Y miren, los expresamos como combinacional, hacemos la multiplicación por escalar, hacemos la suma, igualamos componente a componente y nos da un sistema de ecuaciones cuyas columnas, cuando armamos una matriz ampliada, ¿quiénes son? Miren, 2, 1, 1. 0, 3, menos 4. ¿Qué opinan? ¿Quiénes son las columnas? Estoy señalando como para que puedan observar. La primera columna no es el vector B1. 2, 1, 1. Sí. La segunda columna es el 0, 3, menos 4. Y acá está. Y si hubiera un tercer vector, va como columna. Y un cuarto vector va como columna. Todos los vectores del conjunto A van como columna, armando la matriz de coeficientes del sistema. ¿Quién está acá aparte solo? Aparte con la columna de términos independientes. El otro vector a analizar. Muy bien, bien dicho, el vector que queremos analizar si es o no combinación lineal. Bueno, ese vector es el que va como columna. Bueno, en este caso, en el día de hoy vamos a ver dos alternativas que son muy parecidas. Una es esta, ver si un vector determinado es combinación lineal. Y lo que sigue para avanzar, dentro de ahí lo vamos a ver, es ver que acá en vez de poner un vector fijo, vamos a poner un vector genérico. Y queremos ver con eso si podemos fabricar todo lo que sea posible. Y es lo que va a ser la segunda parte de la clase de hoy. Ya vamos a llegar con eso. Entonces fíjense que cada vez que queramos analizar un conjunto, para saber si fabrica un vector, ponemos los vectores de ese conjunto como columna, término independiente del vector que queremos analizar, y vemos si los rangos son iguales. Los rangos son iguales, es muy fácil analizarlo tanto por pivoteo como por determinantes. ¿Sí? Ya lo vamos a ver de otra forma más. Bueno, ahí decía, perdón, este párrafo de observaciones dice eso, ¿no? Justamente los vectores son los vectores que van como columna, y los términos independientes es el vector que queremos analizar. Y les comento, si ustedes tenían un vector y querían ver si otro era combinacional, y tenían que tener algo en común, ¿no? Una familiaridad. Ser paralelos entre sí. Si tengo dos vectores que son que determinan un plano, el tercer vector que quiero analizar, para ser combinacional tendría que estar en el plano, tiene que ser familiar. ¿Ven que acá dice que hay algún vínculo? Si un vector está vinculado con algunas características con otro vector o con otros vectores, la combinacional se va a dar. Ahora, cuando yo digo, tengo dos vectores que fabrican un plano, todos los vectores que están en ese plano son familiares, están vinculados con esos vectores. Cualquier vector que salga del plano no está vinculado, no es familiar, no está relacionado con esos dos vectores, con lo cual decimos que la combinacional tiene que ver con el grado de familiaridad o de parentesco o de vínculo que tengan el vector que nos dan con los que nos dan, con los que son los datos, ¿no? Los vectores con los cuales queremos fabricarlo. Bueno, ahora sí, la interpretación geométrica ya está medio
terminada. Tendría que ir apareciendo de a poco, ¿no? Si un vector es combinacional de otro, son paralelos. ¿Sí? Ya lo vimos. Si un vector es combinacional de otros dos, y son coplanares. U es coplanar con B y con W. ¿Sí? Interpretación geométrica básica. Perdón que lo pasé muy rápido, capaz que alguno estaba copiando, pero como nos fuimos charlando, ahí me quedó la impresión como que ya estaba la explicación terminada. Y me di cuenta que pasé medio rápido la diapositiva. Bueno, a ver si podemos ahora cerrar este tema con un ejemplo más. Determinar si la combinación es posible en los siguientes casos. Este es el vector B con estos tres vectores. Y les digo, lo normal, lo ideal, es que ustedes pongan a este vector B como alfa por este, más beta por este, más gamma por este, ¿sí? Armar la combinación inicial. Pero eso va a armar una suma de vectores, una multiplicación por escalar, una igualdad de componentes, un sistema de ecuaciones cuya forma matricial, ¿qué va a tener? Va a tener- Armamos la matriz con las Sí. 3 columnas y la independiente, que es B. Muy bien, perfecto. Me diste la respuesta que yo quería. En vez de armar toda la combinación, que es importante entenderlo así, para saber por qué aparece esto. Bueno, ponemos este vector como columna, este segundo vector como columna, tercer vector como tercera columna, y el vector que queremos analizar como columna de términos independientes, el 3 menos 8, 6. ¿Cómo es el rango de esta matriz? El rango de esta matriz. 3 por 3. Es de orden 2, pero fíjense el rango. El rango de esta matriz. 3. ¿Será 3? 3 por 3. Hay 3 filas no nulas en esta Dos. matriz. 2 filas no nulas. Dos. ¿Sí? Por así. El rango sería 2. En cambio, le agregamos la matriz ampliada. ¿Cuántas filas no nulas tiene ahora? 3. 3 filas no nulas. Rango de ampliada es 3. Si los rangos son distintos, ¿cómo es el sistema? Incompatible. Incompatible. Los rangos distintos, sistema incompatible. Dicho de otra forma, 0 alfa más 0 beta más 0 gamma igual a 6. 0 igual a 6 era una contradicción. Sin analizar nada de rango, era una contradicción. 0 igual a 6 nunca, sistema incompatible. Los escalares no existen nunca. Y fíjense lo que les dije antes de la familiaridad. Estos tres vectores no están en el plano XY. O sea, Z vale 0 en estos tres vectores. Sí. Este vector está en el plano XY. No. Z vale 6. Ah, ok. Evidentemente, Estaba por 6. eso, por ese motivo decimos que un vector para hacer combinación lineal de otros vectores tiene que tener una familiaridad. Estos tres vectores, ¿qué tienen de familiar? Y están en el En piso. un solo plano. La altura es 0, están en un plano. En cambio, este vector sale del plano, no es coplanar con ellos. Muy bien, ahora vamos Consulta, a... profe. Sí, ¿Qué es eso? No entendí esa parte que está señalando. está, Sí. es la que viene ahora. Todavía no hicimos nada con él. Pensé que estaban hablando de ahí, pero Primer no dije ejemplo, nada, no dije nada. es que vamos en paralelo con un ejemplo que sí sea y otro que no sea para ir abarcando las dos opciones. Este Ok, ejemplo ok. fue incompatible, evidentemente no hay combinacional. Esa es la respuesta. B no es combinacional de los vectores de A. Vamos a este ejemplo. Son matrices. A ver, y aprovecho para decirles, a ver si intuyen qué tipo de matrices son estas. Como característica, esta matriz, alguien dirá, es una matriz diagonal. Sí, muy bien. Pero esta se parece, pero no es diagonal esta. ¿En qué se parecen estas dos? ¿Qué tienen en común? Para intuir la respuesta es, no hace falta hacer esto, pero para intuir la respuesta. ¿Se acuerdan de las matrices triangulares, chicos? Sí, esa era superior. Esta es triangular superior. Esta también, aunque tenga un 0, esta también es Sí. triangular superior, porque tiene un 0 acá. Esta también. Sí. Esta matriz es familiar con esa característica de estas tres matrices. ¿Es triangular Sí. superior? Sí, entonces uno puede suponer que De que es, la combinacional que es lo hace compatible. posible. Bueno, lo hace muy bien, es lo que vamos a hacer ahora. Con esa intuición, antes vimos que un vector que no estaba en el plano no podía ser combinacional de vectores que estén en el plano. Ahora vamos a ver este ejemplo, ¿no?
Ahí está. Ese ejemplo que está recuadrado ahora, el anterior lo dejamos. Bueno, surge lo mismo, ¿no? Esta matriz 2, 2, 0, 5 es combinacional de un alfa por el primero, más un beta por la segunda matriz, más un gamma por el tercero. Lo mismo que hicimos antes, nada más que ahora con matrices. En vez de con vectores, con matrices. Funcionan igual. Bueno, uno hace la cuenta, disculpen que ya vayamos al resultado, sería alfa más beta más 2 gamma tiene que ser igual a 2. Y sí, es este sistema de ecuaciones. Alfa 1 más beta 1 más 2 gamma 2 es igual a 2. Si hacemos lo mismo con la segunda componente, 0 alfa más 1 beta más 0 gamma igual a 2. 1 beta es igual a 2. Dicho de otra forma, siempre va a pasar que esta matriz 1, 0, 0, 2, esa tira de elementos de la matriz va a ser la primera columna. Esta otra tira 1, 1, 0, 1, segunda columna. 2, 0, 0, 1, tercera columna. Y columna de términos independientes y los elementos de esta matriz. ¿Está? Bueno, ¿qué hay que hacer ahora? Y ver si hay compatibilidad. Si es compatible de cualquier forma que lo sea, hay combinación lineal. Y una intuición, un pálpito ya tenemos. Bueno, y acá sí, en la presentación se ve que se pivoteó en la fila 1, columna 1, ¿sí? Se anuló la columna, la fila queda como está, y hay que hacer 9 cuentas, en principio. Son menos porque hay 2 ceros acá, que dejan las cosas como están. Seguimos, pivoteamos en el lugar 2, 2, y queda esta situación, ¿sí? Este segundo paso. Y ahora, en realidad, podríamos pivotear como no, porque ya el rango lo podemos definir, ¿no? Nos interesa que los rangos sean iguales. ¿Los rangos son iguales? A ver, el rango de A y A ampliada. El rango de A, ¿cuánto sería? ¿Cuántas filas no nulas hay? ¿Cuántas? ¿Cuántas 3. filas no nulas? 3. En Y en la otra también. En la matriz ampliada también. El rango de A y de A ampliada es 3. Alguien dirá, y no puedo, ya que estamos contando el rango a partir de cuántas veces pivoteamos, no puedo dividir esta fila por menos 3 y pivoteo acá. Y sí, se puede, pero no hace falta. Para darse cuenta que uno podría pivotear, ya está. La fila 3 nunca se va a pivotear, así que nunca va a ser un rango distinto. Fila 1, fila 2, fila 4, pivoteada, la fila 3 no se puede. Está claro que el rango de esta matriz va a ser 3. Rango de ampliada también va a ser 3. Le agrego esta columna y analizo esa matriz. Y como no tiene 0 igual a un número, sino 0 igual a 0, eso tiene pinta de sistema compatible indeterminado o sistema compatible por lo menos. A ver, vamos a sacarnos la duda. Rango de A me dijeron 3. Rango de ampliada, 3. 3. Sistema compatible, ya está. La combinación es posible. Pero, ya que estamos, vayamos a si es compatible determinado, para sacarnos la duda, a ver si recordamos cómo era. ¿La cantidad de incógnitas cuál es? ¿La cantidad de columnas o la cantidad de filas? Filas. No, las filas representan las Sí, ecuaciones. pero Las tenemos ecuaciones, las 4 filas, ecuaciones. tenemos las tres, alfa, beta y... Sí, por eso, alfa, beta y gamma corresponde a cada columna. Coeficiente de alfa, coeficiente de beta, coeficiente de gamma. Sí. Ah, 3 incógnitas. Las incógnitas son alfa, beta y gamma, 3 incógnitas. Cuando el rango es igual en la matriz ahí ampliada, compatible, e igual el número de incógnitas, el sistema compatible determinado. Este sistema compatible determinado tiene una única solución. Pero en realidad nos quedamos con que sea compatible. Alcanza y sobra con eso. Ahí está el pivoteo. ¿Cómo dijo, profe? Alcanza. Cuando eran 3, ¿Cómo? que dijo recién cuando eran iguales. Si el rango de A y de ampliada coinciden, es compatible. Y si coinciden Sí. con el número de incógnitas, es compatible determinado. Ah, eso. Ok. Si es menor que el número de incógnitas, es compatible indeterminado con un cierto grado de libertad que hay que calcular. Bueno, ya está. Son rangos iguales a 3. La combinacional es posible y ya está. Y ahí la observación que dice ahora que hay que hacer es la que hicimos al principio. Jugué con ustedes un poco a ver si nos damos cuenta de qué características tienen estas matrices y a ver si esta matriz es familiar, es parecida, tiene algo en común con esta. Y sí, eran las matrices triangulares, y las matrices triangulares en general fabrican
matrices triangulares. Con estas matrices no podemos fabricar ninguna matriz que no sea triangular. Si alguien acá ponía 2, 2, 3, 5, bueno, ese 3 nunca se iba a poder fabricar, porque tenemos todas matrices triangulares. Con matrices triangulares, ¿qué fabricamos? Y matrices que sean del mismo estilo, ¿no? Triangulares. Bueno, un ejemplo más para hacer una primera pausa, ahora en un ratito. Determinar el valor de K para que ese vector sea combinacional de esos vectores que nos dan ahí. O sea, el vector ahora no depende de 3 números, sino de un parámetro K. Y vamos a ver qué se hace en estos casos. La combinacional, por supuesto, era un alfa por el primero, más un beta por el segundo, que expresa este, pero dijimos que esto originaba un sistema de ecuaciones cuyas columnas, ¿quiénes son? Las formas de la matriz. Cuyas columnas, ¿quiénes son? Sí. Cada uno de los Ahí está, cada vector, el vectores. 1, 2, 4, el 0, menos 0, 1, menos 3, y columna de términos independientes, ese vector que queremos ver si con el valor de K que vayamos a analizar es compatible. Compatible pensamos que sea, nada más, no importa si es compatible determinado o indeterminado, compatible, eso es lo que tienen que recordar. Bueno, acá se pivoteó en la fila 1, columna 1, después se pivoteó en la fila 2, columna 2, y nos quedó este sistema del cual, repito, queremos que sea compatible. Si no es compatible, no hay combinación lineal. Bueno, para que sí sea compatible, bueno, ¿qué tiene que pasar con los rangos? De A y de Iguales. ampliada. Iguales. Igual. El rango de la matriz A, ¿lo sabemos? ¿Lo podemos descubrir? Sí. ¿Qué rango tiene? 2. Todos ven que es 2, ¿no? Rango 2. Pivoteamos 2 veces, rango 2. El rango de ampliada, para que sean compatibles, tiene que impedirse la posibilidad que podamos pivotear en este lugar, ¿no? En el lugar Claro. 3. Si pivoteamos acá, sonamos a rango distinto. Así que, ¿qué queremos que pase con 4K menos 11? Igual a 0. Que sea igual a 0. Es la clave para que haya una compatibilidad. ¿Sí? Que 4 menos 11, 4K menos 11 sea igual a 0. Porque los rangos queremos que sean iguales. Y bueno, si 4K menos 11 es 0, pasamos el 11 sumando, el 4 dividiendo, queda K igual a 11 sobre 4. Para que este vector sea combinacional de estos dos vectores, K tiene que ser 11 cuartos. ¿Sí? ¿Se entiende el esquema, no? Básicamente va a ser los dos vectores del conjunto de comunidad, o los n vectores, todos en columna. El vector que quiero analizar si es combinacional como término independiente. Vemos si son compatibles, ¿sí? Si son compatibles es combinacional, si no es compatible no es combinacional. Y si puede ser o no en función de un parámetro K, bueno, con ese valor de K que haga que se dé la compatibilidad, que en general es un valor que hace que se anule una fila, bueno, se sacará la conclusión de que el vector sí va a ser combinacional. Bueno, primer pausa que vamos a hacer. Dejamos de presentar. Primer descansito. ¿Sí? Primer mojón, combinación lineal. Esto va a funcionar muchas veces. Ahora dentro de un ratito vamos a hacer combinación lineal, pero en vez de con un vector cualquiera fijo, con un vector genérico vamos a decir, a ver qué fabricamos. Esa va a ser la esencia de la segunda parte de la clase de hoy. Y con esto ya tenemos y su espacio generado. ¿Están viendo, no, lo que estoy compartiendo? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, se ve. Muy bien. Bueno, tengo un espacio vectorial y un conjunto de vectores, igual que antes. Un conjunto de vectores. Quiero ver con esos vectores si, dicho en forma figurativa, puedo fabricar no un vector cualquiera, sino todos los vectores que se me ocurran. Yo lo que les digo a ustedes es, con dos vectores de R3, ¿qué puedo fabricar? Ustedes ya saben qué puedo fabricar. Con lambda por U más mu por B. ¿Qué puedo fabricar? Lambda por U más mu por B. ¿Qué era? ¿La ecuación de qué? Plano. Un plano. Cualquier vector que salga del plano no está en ese conjunto. No es combinacional de dos vectores. En cambio, si tuviera tres vectores, hay más chance que pueda fabricar cualquier vector de R3. Salvo que el vector esté en el plano. Si el tercer vector está en el plano, no puedo salir del plano. En cambio, si el vector sale del plano,
ahí sí puedo fabricar todo R3. Forma parte de la esencia de lo que vamos a ver ahora. Ya vamos a ver una interpretación geométrica. Un conjunto A es sistema generador, así abreviamos, SG. No es ni Serú Girán, no es sui generis, es sistema generador, por lo menos para nosotros. Sí, solo sí, todo, fíjese que está en rojo. Todo vector de B se puede expresar como combinación lineal. Todo vector. Todo vector en general se muestra con un genérico, ¿no? ¿Se acuerdan? Lo de vector genérico. En R2, un vector genérico, XY. En R3, XYZ. En las matrices de orden 2, A, B, C, D. Vector genérico, matriz genérica es cuando ponemos no un número fijo, sino cualquier vector. Bueno, fíjense que para esta temática lo voy a decir fácil 2 o 3 veces en la clase de hoy, y una vez la clase que viene, y otra vez al final al repasar para la unidad, porque no recuerdan muchas veces los alumnos qué hay que hacer para demostrar si un conjunto de sistemas generador. Generador arranca con gener, tiene que ver con un vector genérico. Acuérdense esa ayuda de memoria. Entonces van a poner un vector cualquiera, B cualquiera, ¿no? Todo B es un vector cualquiera, genérico, como combinación lineal de los vectores igual que hacíamos antes. Entonces, si estos escalares existen siempre y para todo vector, el sistema es generador. O sea, con este conjunto de vectores fabricamos todo lo que queremos. En cambio, si no siempre se puede fabricar cualquier vector, si está condicionado, bueno, evidentemente tenemos la alternativa que no es sistema generador de todo el espacio vectorial. Queremos ver si podemos fabricar todo. Si no podemos fabricar todo, después veremos. Entonces, ¿qué fabricamos? Con dos vectores, recién me dijeron ustedes, no fabricamos todo R3, pero sí un plano. Hay algo que está pasando, algún bichito en la casa que está distrayendo, pero bueno, vamos a seguir con la clase. Si el conjunto permite expresar, fabricar, construir a cualquier vector B, B es un vector genérico ahora, entonces ese conjunto es sistema generador, es fabricador de todo espacio, de todo un espacio vectorial. Analizar si con estos dos vectores, por ejemplo, generamos todo R2. El espacio vectorial de referencia, R2. Con estos dos vectores, ¿ustedes qué opinan? A priori, como intuición, con un vector generamos una recta. Le sumamos los múltiplos de otro vector, no paralelo a él. ¿Generaremos todo R2? ¿Qué opinan? ¿Qué intuyen? Arriesguen, total. Si dicen sí, si dicen no, o si dicen no se sabe, cualquier respuesta es válida para aprender. Si no es paralelo, Si cubre todo, dijo. luego, Sí, si cubre todo R2, y sí, va a ser, vamos a ver que sí. ¿Cómo se muestra esto? Igual que antes, fíjense que es el mismo trabajo que antes, por favor, estén atentos que, a ver, que para ver sistema generador con un vector genérico, ¿sí? Ya es la segunda vez que digo, generador genérico, ¿sí? Acuérdense esto, bueno, para este vector genérico se da la combinación lineal y va a darse lo mismo que antes, nada más que la columna de términos independientes ahora tiene a X y a Y, ¿se entiende? X y Y. ¿Qué pasa cuando uno analiza, pivotea si hay compatibilidad? Si la compatibilidad se da siempre, sin depender de X y Y, es sistema generador de todo el espacio vectorial. Si X y Y tienen que tener alguna combinación, alguna condición, no es sistema generador de todo R2, perdón. Bueno, y acá lo que se hace es, bueno, analizar la compatibilidad. Pivoteamos en la fila 1, columna 1, como está, la columna se anula. En vez del -1 iría -1 menos 6, menos 7. En vez de Y iría Y menos 2X. Y menos 2X. Bueno, ahora uno quisiera pivotear acá, en la posición del -7. ¿Qué hacemos? Para poder pivotear. ¿Qué haríamos? Dividirlo por -7. Dividir por -7, bueno, y podremos pivotear una vez más, con lo cual termina fácil esto. Pero, aunque podamos pivotear, podemos sacar la conclusión sin pivotear, porque la realidad es que podríamos pivotear. Entonces, sin pivotear, podemos decir qué rango tiene, porque está la posibilidad, y con esa sola posibilidad ya nos alcanza. ¿Qué rango tiene esta matriz?
Esta matriz, sin duda, ¿qué rango tiene? 2. 2. Porque podemos pivotear 2 veces o porque la cantidad de filas no nulas, después está escalonada, son 2. Bueno, si le agregamos la columna de términos independientes, sea cual sea el valor de x y de y, el rango puede ser otro que no sea 2. Tenemos 2 filas. No depende Puede de ser. No depende ni de x ni de y, el rango va a ser 2, de A y de A ampliada, el Sí. rango va a ser 2, o sea que el sistema es compatible siempre. Ujú. Siempre van a existir alfa y beta, ¿sí? Porque el sistema es compatible. ¿Qué va a ocurrir? Y que si en algún momento este menos 7, en vez de ser un menos 7, fuera un 0, Y ahí sí el hay. rango de esta matriz sería 1, y el rango de esta matriz para que sean iguales tiene que ser 1, así que y menos 2x tiene que condicionarse. Y cuando hay condiciones, no es sistema generador de todo el espacio vectorial, es sistema generador de algo más chico, y ahí es lo que vamos a terminar de ver en un ratito. Bueno, como la respuesta fue sí, rangos iguales, siempre sistema generador de R2. Vamos a ver que no siempre, y ahí es donde vamos a hacer el aprendizaje que precisamos. Ahí tenemos un segundo ejemplo. Con el vector 3, 1. ¿Qué fabricamos con el vector 3, 1 en R2, chicos? ¿Qué opinan? ¿Todos los múltiplos de 3, 1? ¿3 menos 1? Vayan viendo a ver si recuerdan Una qué recta. fabricábamos. Una recta, con un vector de una recta, con 2 vectores un plano, con 3 vectores todo el espacio, adecuadamente elegidos, ¿no? Bueno, y ahí tenemos el único vector que nos da, única columna, 3 menos 1, única columna. El vector genérico, términos independientes, x y y. Pivoteamos una vez, ¿sí? Después de dividir por menos 1, pivoteamos en el 1, la fila queda como está, la columna se anula, y acá iría x menos 3y, x más 3y. Sea lo que sea que nos aparezca acá, evidentemente la conclusión de si es compatible o no, siempre o a veces, ¿qué me dirían? ¿Es compatible siempre o a veces este sistema? Tienen que poder responderme. A veces, A veces. ¿Por qué? Depende de que x más 3y no claro, sea vale, 0. 0. Si x más 3y llega a valer 0, es compatible. Pero estamos condicionados con x más 3y que tiene que valer 0. Eso significa que si hay condiciones, no es sistema generado de todo el espacio vectorial. ¿Por qué? Porque hay una restricción. ¿Qué fabricamos? Y todos los vectores de los cuales x más 3y es igual a 0. A ver, x, 3 más 3 veces este, ¿no da 0? Y sí, este y todos los familiares de él, con la recta completa, siempre van a cumplir esta condición. Y esta es la ecuación que van a cumplir el conjunto de los vectores que genera este conjunto A2 y que se va a llamar dentro de un ladito subespacio generado. Con este vector generamos una recta. El subespacio generado por esta recta tiene esta ecuación, x más 3y igual a 0. ¿Por qué tiene que ser 0? Porque tiene que ser compatible. Volvemos al tema del sistema generador. ¿Es sistema generador de todo el espacio vectorial? Ya sabían ustedes de antemano que no era sistema generador porque con un vector no generamos todo R2, generamos una recta. Pero haciendo las cuentas, sin haber sabido eso, llegamos a que el rango de esta matriz es 1, el rango de esta matriz para que sea 1 y sean iguales es porque x más 3y tiene que ser 0. Está condicionado, así que no es sistema generador de todo R2, es sistema generador de los elementos en los que x más 3y es igual a 0. ¿Sí? Hay una condición, hay una restricción, ¿sí? Ahí está todo lo que fuimos diciendo. Si x más 3y llega a ser distinto de 0, no es compatible. Así que no es sistema generador de todo R2. Dentro de un ratito nos vamos a preguntar, ¿y si no es sistema generador de todo R2, qué genera? Y ustedes ya saben que genera una recta, pero vamos a ver otros ejemplos un poquito más elaborados. Observaciones, a ver, como hacemos siempre. ¿Qué pasa cada vez que uno plantea si alguien es sistema generador? Y ponemos un vector genérico, ¿sí? Un vector genérico. Con ese vector genérico queremos que sea compatible, pero sin restricciones. Si es compatible sin restricciones, es sistema generador de todo el espacio vectorial. Si es compatible, pero con restricciones, la compatibilidad se da porque imponemos que alguien valga 0 o que varias posiciones valgan 0. Ahí ya hay restricciones, no es sistema generador de todo el espacio vectorial. Hay restricciones, hay condicionamiento. Bueno,
De esa compatibilidad que sea incondicional, saldrá que es sistema generador o no. ¿Sí? Es lo que acabamos de mencionar, ya lo fuimos diciendo varias veces. Bueno, así que lo que queremos saber es si es siempre compatible. ¿Sí? Es la base de la esencia del sistema generador. Bueno, si el rango de A es igual al rango de ampliada, siempre es sistema generador. Si el rango de A es igual al rango de ampliada, a veces, o sea, hay condiciones, no es sistema generador, no de todo el espacio vectorial. Y va a ser importante dentro de dos clases, cuando veamos si algo es sistema generador de todo un espacio vectorial o no. Porque la idea es ver si podemos fabricar todo lo que queremos, ¿sí? Todo un conjunto universal de vectores. Bueno, la situación de cómo se resuelve esto es como antes decíamos, ¿no? Ponemos los vectores que queremos analizar en columna, ¿sí? Los vectores datos, el vector genérico como columna, y ahí analizamos si es compatible con restricciones o sin restricciones. Y bueno, y ahí está alguna sugerencia de que la esencia de este criterio, el concepto o lo que queremos hacer es ver si podemos fabricar todo tipo de vectores. Con 3 matrices triangulares, triangulares superiores, no podíamos fabricar todo de R2 por 2. Pero con 4 matrices de cualquier estilo puede llegar a ser que sí lo fabriquemos. Bueno, de eso se trata, de ver si podemos fabricar, construir, ahí dice generar, expresar cualquier tipo de vector. Esa es la esencia de sistema generador. ¿Podemos fabricar todo lo que queramos? ¿Sí o no? Y ahí responderemos. Y ahora viene el capítulo donde, si no podemos generar todo un espacio vectorial, por ejemplo, todo R3, bueno, generaremos un plano. No podemos fabricar todo R3. Quizás generamos una recta. No podemos fabricar todo R2. Y bueno, fabricaremos una recta que pasa por ahí. Siempre se genera un subespacio. ¿Sí? Y ahí viene la aclaración. Si en algún momento no generamos todo el espacio vectorial, pero sí generamos algo, eso que generamos es un subespacio. ¿Sí? Con un vector no generamos todo R3, no, pero sí generamos una recta. Con 2 vectores no generamos todo R3, pero sí generamos un plano. Algo se genera y ese algo es un subespacio. ¿Sí? Y ese subespacio generado tiene una definición. Una recta, como subespacio, es el conjunto de todos los vectores, todos los que son múltiplos de un cierto vector. Un plano, ¿qué son? Todos los vectores que son múltiplos de un lambda por u más un mu por b, todos los múltiplos de un vector más los múltiplos de otro vector. Así es que se generan todas las combinaciones lineales posibles. Bueno, en general se simboliza así. Gen de A, su espacio generado por A, gen de A. Esta es otra forma de anotarlo, con paréntesis o con llave. Lo que les comento es que nosotros no lo usamos esta anotación, pero en algún libro, una página de España, de la UBA o donde sea, ustedes tienen esta anotación y sepan que esto significa subespacio generado por los vectores B1 y B2Bn. Ustedes dirán, ¿por qué no hacemos esa misma anotación? Porque esto nosotros lo usamos para el producto interno, una especie de nueva versión de producto escalar, con lo cual usamos estos símbolos. Así que vamos a escribir así: subespacio generado por conjunto A, o generado por estos vectores. Bueno, ahí lo que termina de decirnos esta última presentación es que cuando uno tiene un sistema, un conjunto de vectores, y queremos ver si es un sistema generador de todo el espacio vectorial o de un subespacio, lo que hacemos es pivotear una matriz. Y al pivotear esa matriz, si no hay ninguna restricción para ser compatible, ya sabemos, la respuesta es que es sistema generador de todo. No hay condicionamientos, generamos todo. Ahora, si pivoteamos, se anula una fila y hay una expresión que depende de X, de Y, de Z, bueno, esa ecuación hay que igualar a 0. Si se anulan 2 filas y tenemos 2 expresiones que dependen de X, de Y, de Z, bueno, esas 2 ecuaciones, esas 2 condiciones hay que igualarlas a 0 y tendremos 2 ecuaciones. Bueno, esa igualación a 0 para que sea compatible es lo que nos da las ecuaciones del subespacio. ¿Sí? Y es lo que hay que aprender con los ejemplos que vamos a ver ahora. Acá tenemos este ejemplo. ¿Sí? En este ejemplo que ya analizamos, en el primero, generamos, el subespacio generado era todo R2. En el segundo ejemplo, lo que generamos es un subespacio. ¿Se acuerdan cuál era la ecuación
de este subespacio que lo analizamos, ¿eh? En algún momento lo analizamos. ¿Se acuerdan que era x más 3y igual a 0? No sé si se lo acuerdan. Cuando pivoteamos, si quieren retrocedo. A ver, retrocedo un poquito a ese punto. Acá. Este sistema, para que sea compatible, es porque x más 3y tiene que ser igual a 0. Y esta es la ecuación de su espacio, y es la ecuación que verifican todos los puntos de la recta. O de su espacio. Bueno, acá tenemos un primer ejemplo, R2, no tiene restricción, no tiene ecuaciones. Este segundo ejemplo, el subespacio generado por este vector, es un subespacio que tiene esta ecuación, x más 3y es igual a 0. Y a la hora de trabajar con este tipo de ejercicios, lo que hay que ver es simplemente que la compatibilidad se da cuando una fila igual a 0, sigue con 0, y ahí es donde hay que igualar a 0 y sacar las ecuaciones. Es la forma de encontrar las ecuaciones del subespacio. El subespacio dado por dos vectores, 1, 2, 3 vectores, tiene ecuaciones que lo caracterizan, que surge de hacer ese trabajito. Pivotear y ver si hay alguna fila que se anula. Lo que hay del otro lado de la raya de los términos independientes tiene que ser también 0. Bueno, acá tenemos un tercer ejemplo. A estos vectores le agrego alguno más, en vez de 2 vectores, 3 vectores. Con estos 3 vectores puedo fabricar, generar todo R2. ¿Sí? Ustedes dirán, ¿y para qué voy a tener 3 si con 2 me alcanzaba? Y sería una buena pregunta. Con 2 alcanza, con 3 alcanza y sobra. La idea de la clase que viene es que no sobre, que seamos tan eficientes que usemos la cantidad justa de vectores para fabricar. Si ahora tengo 15 vectores de R2, con esos 15 vectores de R2 puedo fabricar R2. Pero hay 13 que están de más, porque con 2 nos alcanza. ¿Sí? Esa es la idea que se viene. Bueno, analizar si los siguientes conjuntos son sistemas generadores, ¿sí? Del espacio vectorial completo, o de algún subespacio. De ahí dependerá si hay restricciones o no. ¿Sí? Acá tenemos este ejemplo. Miren qué ocurre con esto, así como para intuir la respuesta. Si a este vector le sumo a este vector, ¿qué me va a dar? Al segundo vector le sumo el tercero, ¿qué va a dar? ¿Cómo, profe? Yo escuché todo cortado. Si al segundo vector se le suma el tercer vector, ¿qué nos va a dar? Sabemos sumar vectores, chicos, no me asusten. Vamos. No Como nos dijo, da, si al primero le sumamos el segundo. al segundo le sumo el tercero. No nos da 1, 2, 1. Dos. Sí, pensé que. Y es el primero, ¿no? O sea que este vector es suma de estos dos. Podemos decir que estos 3 vectores son coplanares. Entonces, si hay 2 vectores y Sí. uno suma, 3 vectores son coplanares. Uno es combinacional de los otros, son coplanares. Bueno, lo que vamos a ver entonces es que si son coplanares, va a haber, les pregunto a ustedes, en vez de decirlo yo, lo van a decir ustedes. ¿Fabricaremos todo R3 o fabricaremos algo más chico? Con 3 vectores coplanares. Vamos solo dos vectores. Es lo mismo que fabricar como si tuviéramos 2 vectores. O sea, ¿qué vamos a fabricar? ¿Todo R3 o algo Todo más chico? R2. Bueno, R2 Correcto. no, sería un plano, ¿no? Sería un plano. R2 sería así, si el espacio vectorial fuera otro. Bueno, ahí está. Armamos de vuelta la combinación lineal con un vector genérico que expresa esa forma de presentarlo. Vamos con los vectores a nivel de columna, el 1, 2, 1, columna, 1, 1, 0, columna, segunda columna, 0, 1, 1, tercera columna. Términos independientes, el vector genérico, sistema generador con el vector genérico. Como verán, ya lo dije 3 veces hoy. Que genérico empieza con las mismas letras. Bueno, es para que se acuerden. Bueno, pivoteamos acá en la columna 3, pivoteamos en la columna 2, y fíjense, se generó este 0 que no era raro, ¿no? Porque teníamos este vector que era combinacional de estos dos. Decíamos que cuando hay un vector que es combinacional de otros dos, pivoteamos los otros dos y el que era combinacional se anula. Y sí, se anuló. Es algo que ya sabíamos. Pero yo quiero que sea compatible. La bandera que tenemos ahora para toda la clase de hoy es que sea compatible. ¿Cuándo es compatible esto? ¿Siempre o a veces?
¿Es siempre compatible este sistema? Los ayudo. ¿Rango de A? ¿Cuánto es? Rango de A. Me tienen que ayudar a ustedes también, ¿eh? ¿Rango de A? ¿Es compatible Mm, o no? vamos a ver. Rango de A, Tengo ¿cuánto dos, es? Rango de A, dos, me responde. Rango de A 2. Rango dos. de A ampliada, si yo pudiera Ah, pivotear tengo acá, que igualar a cero. ahí está. Si yo pudiera pivotear acá, el rango sería 3. Como quiero que no sean distintos, quiero que sean iguales los rangos, entonces queda Claro, está una condicionado. condición. Si está condicionado, primera respuesta, no es sistema generador de todo el espacio vectorial, R3. No generamos todo R3. Ya lo sabíamos de antemano, pero lo estamos verificando. Entonces, para que los rangos sean iguales, tiene que ser iguales a 2. Y va a ser iguales a 2 cuando x menos y más z sea igual a 0, y esa es la ecuación del subespacio. Y fíjense que hay una forma muy sencilla de verificar que lo que hicimos está bien. Esta ecuación del subespacio es la ecuación que caracteriza a este conjunto de vectores. Y dígame si cumple o no. Si yo pongo el 1, 2, 1 en esta ecuación, ¿la verifica? 1, 2, 1. 1 menos 2 más 1 da 0. 1 menos 2 más 1, chicos. Sí, sí. Sí. Si pongo el 1, 1, 0. 1 menos 1 más 0. También verifica. 0, 1, 1. 0 menos 1 más 1. También verifica. Estos tres vectores con los cuales sacamos la ecuación o las ecuaciones, tienen que verificar las ecuaciones que encontremos. Es una forma muy práctica de revisar. En vez de andar revisando las cuentas en el mismo sentido, en el mismo recorrido, vamos directamente a lo que es la verificación. Los vectores que generan un subespacio tienen que verificar la ecuación de ese subespacio. Es algo para tener en cuenta. Y ahí está. El subespacio tiene como ecuación a esta expresión, ¿sí? La que es esto igual a 0. Esta expresión del plano igual a 0, ¿no? Bueno, vamos a un segundo ejemplo. A ver, díganme, ¿qué intuyen que va a pasar con esos tres vectores? ¿Son coplanales estos tres vectores? A ver, díganme si se pueden dar cuenta o no. Es un poco para saber, como antes vieron que eran vectores coplanales, sabíamos que no íbamos a generar todo R3. Ahora podemos decir si son coplanales o no, podemos intuir. Si no se da cuenta, seguimos, ¿eh? Yo no le voy a decir. No, porque no. No se dan cuenta, bueno, ahí estamos. X, Y, Z, un No, vector. no, digo que Ah, en la anterior habíamos dicho que la suma de dos era igual al otro. sí, Y acá en este caso la suma de los dos no. no No da. estaría. No hay combinación posible. Son tres vectores que no son coplanales. Ya lo vamos a ver de otra forma ahora. Ok. El vector genérico como combinacional de los tres vectores, ahí está, lo de siempre. Bueno, acá hay un paréntesis, una llave de más, la vamos a sacar, perdón. Ahí está, la sacamos. Se puede copiar y pegar. Bueno, y vamos a ver qué pasa. Vector como columna, el 1, 0, 0. Segundo vector, el 1, 1, 0. Y el 1, 1, 1, ¿sí? Tercer vector. Columna de términos independientes siempre va a ser, en esta temática, siempre va a ser un vector genérico. En vez de un XY, un XYZ. Bueno, fíjense que este determinante, el determinante de este vector, de esta matriz, ¿cuánto es, chicos? El determinante de esta matriz. De esta matriz de términos independientes, de coeficientes. ¿No saben cuánto da este determinante, chicos? No, este es triangular. 1. 1, producto de los elementos de diagonal. 1, no es 0. Así que sé que los vectores no son coplanales. Un determinante por tres vectores que no da 0, no son coplanales. Y si no son coplanales, sabemos que podemos generar todo R3. Bueno, ahí ponemos el vector X, Y, Z genérico. Y la verdad, ustedes dirán, ¿cómo me sacó la condición del rango si todavía no pivoteé 1, 2, 3 veces? ¿Cómo sabemos? Y díganme ustedes, ¿hace falta pivotear para saber que el rango de esta matriz es 3? Puede ser que no, porque no hay ninguna fila o columna que sea nula. Bueno, porque están, claro, cantidad de filas no nulas después de que está escalonada, y esta matriz está escalonada, así que seguramente el rango es 3. Si alguien pivoteara, pivotearía la fila 1, columna 1, fila 2, columna 2, fila 3, columna 3, y quedaría 3 el rango, y la matriz ampliada, por supuesto, 3 también. No puede ser otra cosa que 3. Pero
sin pivotear, uno ve que hay 3 filas no nulas, el rango de A es 3. Rango de ampliada, y también va a ser 3. ¿Cuántas filas no nulas hay? Si está escalonado, bueno, también va a haber 3. Así que rango de A igual a rango de ampliada es 3. Siempre, ¿no? ¿Hay condicionamiento? Depende del rango, o que los rangos sean iguales para que X, Y o Z tengan un cierto valor. ¿Depende de X y Z, chicos? ¿O no? ¿O están libres X y Z y siempre va a ser compatible? Están libres. Están libres. Entonces, el rango es siempre lo que garantiza la compatibilidad sin condiciones. Título, entonces, o conclusión final. ¿Sí? ¿Qué generamos con el conjunto A5? Todo R3. Es sistema generador de todo R3. ¿Sí? Porque no hay condiciones. La base de esto es el genérico. ¿Es compatible con condiciones? Generamos un subespacio. ¿Es compatible sin condiciones? Es generador de todo el espacio vectorial. Y hasta acá es lo que tenemos que aprender hoy. ¿Sí? Vamos a un ejemplo más. Tenemos 3 matrices. Esas 3 matrices, para hablar una genérica, ponemos una matriz A, B, C, D, lo clásico, ¿no? Si alguien quiere poner X1, X2, X3, X4, lo puede hacer, o X, Y, Z y T, bueno, lo puede hacer. Bueno, acuérdense que cuando armamos la combinación lineal que expresa el vector genérico, las matrices van como columna. 1, 0, 1, 0. Ahí está, primera columna. 0, 0, 1, 1, segunda columna. El alumno que no está hoy, la clase que viene, cuando hagamos esto, no va a entender un poquito de dónde sale todo esto. Por eso es importante estar en la clase. 1, 0, 0, 1, tercera columna. Términos independientes. Las componentes del vector genérico. ¿Sí? Y acá se hace lo mismo de siempre. Se pivotea en la primera columna, se pivotea en la segunda columna, y llegamos a la posibilidad de pivotear la tercera columna, que en realidad no hace falta pivotearla. ¿Qué rango tiene esta matriz? ¿Qué rango tendrá? Porque uno podría pivotear una vez más. Ese 3. podría nos Ah, garantiza que el rango es 3. Muy bien, rango es 3. ¿El rango de ampliada va a ser 3 siempre o está medio condicionado? condicionado por la B. Por B. Si B llega a ser distinto de 0, sonamos, ¿no? Entonces precisamos que B sea igual a 0. Esa es la condición. Para empezar, primera respuesta, no generamos todo R2 por 2. El espacio vectorial de referencia, R2 por 2, no lo generamos. Sí generamos algo más chico. ¿Y qué generamos? Y todas matrices en las que B vale 0. Miren, si no, B es esta segunda posición, ¿no? En esta matriz, B vale 0. B vale 0. B vale 0. Uno puede verificar que lo que están contando como ecuaciones se cumple. Lo cumplen las 3 matrices. Bueno, ahí está. El rango va a ser igual a 3 en ambos casos, ¿sí? de la matriz A y la ampliada, si B vale 0. Y esa es la ecuación de su espacio. ¿Sí? Son las matrices A, B, C, D, tales que B es igual a 0. Ahí está la ecuación. Ya un tercer ejemplo más, y ya vamos viendo que siempre depende de que sea compatible. Y cuando hay una fila que se anula, el número que está del otro lado de los términos independientes, ¿sí? Es el que tiene que anularse también, para que sea compatible. Bueno, interpretación geométrica, como para ir cerrando este tema. Si tengo un solo vector, con un solo vector genero una recta, ¿se acuerdan? ¿Sí? Con 2 vectores paralelos no genero otra cosa que es una recta, ¿no? Con 2 vectores que son paralelos no puedo fabricar un plano, genero una recta. Ahora, con 2 vectores que no son paralelos, ahí sí genero una recta, un plano como R2, o en el espacio, en R3, se da la misma situación, un vector no paralelo, una recta. 2 vectores paralelos, una recta también. Con 2 vectores no paralelos, sí generamos un plano cuyos vectores directores son U y B, ¿no? Con 3 vectores coplanares, ¿qué fabricamos? Antes de que aparezca, chicos. ¿Qué fabricamos con 3 vectores coplanares? Una recta, un plano, el espacio. Plano. Un plano con 3 vectores coplanares, generamos un plano. Y con 3 vectores que no son coplanares, ¿qué fabricamos? Todo R3. Todo R3, ahí está. Lo que generamos es todo R3. Muy bien. Esta es la interpretación geométrica. ¿Para qué sirve lo de
de saber los vectores y bueno, para ver qué fabricamos. Si son paralelos, son coplanares, si no son paralelos, o si no son coplanares, influye saber de antemano qué va a pasar. Sí, en muchos casos es interesante, además de ir entendiendo el tema, ¿no? Bueno, listo, señal de que aparezca Ezequiel. Va a aparecer Ezequiel en un ratito. Hasta acá. Vamos, acá estamos. Lo que precisamos saber del día de hoy para poder trabajar bastante. Hay bastante para ver. Un poquito de subespacio, un poquito de sistema generador, un poquito de combinacional. Y la clase que viene avanzamos con esto. Hay que saber lo que hicimos hoy, ¿sí? Todo lo que hicimos hoy para poder avanzar sabiendo lo que estamos haciendo y no escuchando y no sabiendo de qué se trata el tema. Bueno, le damos un descansito más, Ezequiel. Sí, señor. Que elijan ellos o le decís vos. Son y 20, a la hora que quieran. Ellos saben. Son ¿Y grandes. media, chicos, les parece bien? Bueno, vale, 10:30. Bueno, 10 minutitos. ¿Cómo? 10 minutitos. 10 minutos, sí, y media. Son y 20 y media.